El eco de los pasos resonaba en el mármol frío del Tribunal Central de la Ciudad de México. La sala estaba abarrotada. Comerciantes, estudiantes de derecho y curiosos aguardaban con ansias. Todos murmuraban lo mismo. Un campesino osó desafiar al juez Alejandro Cortés, el hombre más temido del distrito. El aire olía a expectativa y a burla anticipada. Las bancas de madera crujían bajo el peso de cuerpos inquietos. Mujeres con abanicos se reían bajito, convencidas de que verían un espectáculo de ridículo. Los estudiantes cuchicheaban que sería la lección más rápida de la semana. Un hombre ignorante siendo aplastado por la arrogancia de la ley. Todo estaba preparado para la humillación. El alguacil golpeó fuerte su bastón y gritó, «De pie». La puerta lateral se abrió y apareció el juez Cortés, de 58 años, imponente en su toga negra. Caminaba despacio, con la seguridad de quien cree que la justicia le pertenece. Su rostro endurecido no mostraba compasión, solo desprecio por quienes no pertenecían a su mundo. El público se levantó de inmediato, como si el suelo ardiera bajo sus pies. Alejandro se sentó en lo alto del estrado, miró con altanería a la multitud y luego posó sus ojos en un hombre de pie. Ese hombre parecía desentonar en cada detalle, como una mancha en un lienzo impecable. Y precisamente eso lo hacía inolvidable. Se trataba de Mateo Ramírez, de 42 años, campesino de Oaxaca. Llevaba un sombrero de paja entre las manos, y sus botas estaban manchadas de barro fresco. La risa contenida recorrió la sala como un murmullo venenoso. Para la élite, ver a aquel hombre en ese espacio era como ver un intruso en su templo sagrado. El juez Cortés frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. «¿Este es el demandante?», preguntó con voz cargada de veneno. El escribano asintió, apenas murmurando su nombre. Alejandro dejó escapar una carcajada seca que caló hasta el último rincón del tribunal. Un campesino. «Esto será rápido», declaró con desdén. Las palabras encendieron a los estudiantes que rieron sin pudor. Algunos golpearon suavemente las bancas disfrutando la escena. Para ellos, Mateo no era un hombre buscando justicia, sino un payaso en un escenario que no le pertenecía. El propio juez parecía deleitarse en ese ambiente, seguro de su victoria antes de empezar. Mateo, sin embargo, respiró hondo. Su mirada permanecía fija, no en los estudiantes, ni en las damas que se burlaban, sino en el estrado. Sabía que cada segundo de silencio era una oportunidad para no mostrarse débil. No respondió a la burla, no pidió compasión. Simplemente esperó, con el caderno apretado contra su pecho. El alguacil intentó imponer orden, pero la risa aún vibraba en las paredes. Alejandro golpeó el mazo sonriendo con ironía. «Habla, campesino, pero recuerda que no toleraré insolencias». La sala se cayó como si alguien hubiera apagado las lámparas. Todos esperaban el tropiezo, el error que confirmara lo que ya pensaban. Mateo dio un paso al frente. Sus manos ásperas temblaban apenas, pero su voz salió clara. «Vengo en nombre de mi comunidad, porque hemos sido despojados de nuestras tierras por un hacendado que no respeta los límites marcados». El juez rió con crueldad. «¿Un campesino hablando de límites? Esto será entretenido». El murmullo creció. Estudiantes sonrieron como quien espera un golpe final. Una mujer del público bajó la cabeza, incapaz de mirar, pero Mateo no retrocedió. Su silencio era la calma antes de la tormenta. Y cuando abrió su caderno, las carcajadas comenzaron a apagarse, una por una. Algo inesperado estaba a punto de ocurrir. «Cállate, campesino», tronó el juez Cortés golpeando el mazo. El público estalló en risas, convencido de que la humillación apenas comenzaba. Pero nadie imaginaba que aquel hombre con ropa gastada y botas sucias iba a pronunciar palabras que harían temblar todo el tribunal. Mateo levantó la vista, sin titubear. Abrió su caderno arrugado y con voz firme recitó: «Según el artículo 247 del Código de Aguas y Tierras de 1821, toda franja heredada bajo escritura legítima debe ser respetada, incluso si las cercas fueron alteradas». El silencio cayó como un golpe de martillo.
Los estudiantes dejaron de reír sorprendidos. Uno de ellos murmuró: «Eso lo vimos el semestre pasado». El juez parpadeó, incrédulo, como si no entendiera cómo un campesino podía citar leyes con tanta precisión. Alejandro intentó reír, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. La sala entera lo notó. Mateo no se detuvo. Además, la jurisprudencia de 1875, caso Montiel contra Ramírez, estableció un precedente en favor de las comunidades campesinas en situaciones idénticas. El escribano dejó caer su pluma. El sonido metálico retumbó en la sala. La autoridad del juez parecía resquebrajarse frente a todos. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La burla se convirtió en desconcierto. La anciana de las primeras filas apretó un rosario y susurró: «Que hable, que lo dejen hablar». Los campesinos presentes levantaron la cabeza con orgullo. El hombre que habían visto arar la tierra hablaba ahora como un jurista experimentado. Alejandro golpeó el mazo, furioso. «Basta. Aquí mando yo. Silencio en la sala». Pero nadie obedeció de inmediato. La gente ya no se reía. Los estudiantes intercambiaban miradas incrédulas. El juez, dueño absoluto del tribunal, se encontraba frente a un campesino que lo desarmaba con la misma ley que él había jurado defender. El magistrado intentó recomponerse, pero el sudor brillaba en su frente. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó con desprecio. Mateo levantó el cuaderno como un estandarte. «De los archivos municipales, señoría. Pasé noches enteras leyendo y copiando. No soy abogado, pero sé lo que dice la ley». Ese «sé lo que dice la ley» cayó como un trueno. Era más que un argumento. Era un desafío directo a la autoridad del juez. El público contuvo la respiración. Lo que comenzó como un circo estaba tomando forma de batalla real, y Alejandro ya no tenía el control absoluto. Un estudiante se inclinó hacia su compañero y susurró: «Esto ya no es una humillación. Esto es historia». Los ojos del público brillaban, algunos de miedo, otros de esperanza. El campesino había transformado el ambiente con apenas unas frases. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El juez, nervioso, intentó recuperar su tono cruel. «Muy bien, Herrera. Si crees que sabes tanto, entonces ilumínanos. Pero recuerda, las leyes no se recitan como rezos de misa, requieren precisión». Era una burla disfrazada de reto. Alejandro esperaba que Mateo tropezara, pero Mateo respiró hondo, pasó una página del cuaderno y comenzó a citar con detalle artículos, años, sentencias. Cada palabra era un golpe directo a la soberbia del juez, y por primera vez, la risa en el tribunal se transformó en aplausos contenidos. La batalla apenas comenzaba. El juez creyó que una frase bastaría para callarlo, pero cada palabra de Mateo era un ladrillo en una muralla nueva. La sala dejó de ser palco de burla y se volvió aula de justicia. Los abanicos se detuvieron a mitad del aire, incrédulos. El mármol devolvía un frío distinto, odor respeto nacente, y el eco del mazo ya no imponía miedo, sino dudas. Mateo pasó la yema áspera por el borde del cuaderno. «Consta en registro de 1821 que los linderos son inmutables», dijo. Un estudiante susurró: «Doctrine of Adverse Possession», atónito. Los más jóvenes, mitad México, mitad LA, sacaron notas. No era solo derecho antiguo, era voz ancestral con precisión. La risa se encogió como sombra sin luz. Alejandro Cortés apretó la mandíbula, golpeó el mazo. «¡Orden!», gritó, pero la voz se le quebró como vidrio. El escribano tragó en seco, evitando seusolios. Mateo mantuvo la vista firme, sin soberbia. «Sem medo. Vine a defender lo que alimenta a mi gente», afirmó, y en las últimas filas, alguien dejó de temblar. Un rumor corrió como viento por un maizal. «¿De dónde aprendiste esto?», lanzó un abogado joven. «De noches sin sueño y libros prestados», respondió Mateo, «de un maestro jubilado que creyó en mis manos». Esa frase clavó raíces en corazones cansados. La dignidad ocupó los bancos como si pagara entrada.
El juez buscó una trampa en el laberinto de la ley. Artículo 152. Posesión interrumpida, espetó con saña. Mateo cerró los ojos un segundo y respiró. La interrupción por 20 años extingue reclamos sin reconocimiento, citó. Y hay reconocimiento en 1999, firmado por el hacendado. Un bolígrafo cayó al suelo, o silencio cayó junto. Un joven alzó la mano, temblando de certeza. Lo vimos en clase, exacto como lo dijo. La autoridad se reacomodó en la sala, mudando de dueño. No por título, sino por consonancia con a verdade. Las botas con barro ya no parecían intrusas. Eran testemunhas do caminho percorrido até ali. Alejandro endureció el gesto como quien firma sentencia. Esto es teatro, escupió, mirando a la galería. Un espectáculo de pueblo sin técnica, pero el pueblo ya se había sentado en primera fila, e cada palabra de Mateo tenía recibo e data. A plateia, agora, quería mais. Presento copia del registro y mapa de linderos, dijo. El cuaderno se abrió como un altar cotidiano. Nombres, sellos, fechas, linderos, arroyos, cercas viejas. Papeles que olían a humo y a cocina de adobe. La ley, despojada de latinismos, sonaba humana, e por isso, irresistível. El alguacil miró ao juiz, pedindo sinal. Alejandro vaciló a fração de un suspiro. Admítase para cotejo. Soltó o escribano, tenso. A palabra admítase entró como sol por fresta. El público soltó el aire como quien había buceado. Y a esperanza, tímida, levantó a cabeça. Mateo cerrou o caderno, sem triunfalismo. Não peço favor, solo revisión justa, dijo. Que la ley sea ley también para los que sembramos. Um murmúrio de aprovação rodou as colunas. Algumas mãos calejadas se tocaram em silenciosa oração. E o juiz percebeu que já não estava a sós no alto. Alejandro se inclinou, buscando recuperar terreno. Última advertência, Herrera. La paciência del tribunal es finita. Mateo não baixou os olhos. Elevou a causa. E la de mi pueblo também, senhoria, respondeu manso. Mas seguimos aqui pela via mais lenta e mais forte. A sala compreendeu. O relógio tinha trocado de dono. Quando a porta virou lâmina de sombra, entrou o lobo de terno. Tomás Villagrán, 49, sorriso de aço e olhar de inventário. Trazia a hacienda nos ombros e favores na gravata. Os corredores sussurraram seu nome como sentença. O juiz respirou aliviado, como quem vê reforço chegar, e o público sentiu o frio das manobras bem pagas. Villagrán não cumprimentou ninguém, cumpriu domínio. Aqui não é missa, é lei, disse sem olhar para Mateo. E a lei não cabe em cadernos de feira. A frase cortou no ar, feita para sangrar. Alguns riram por reflexo, outros morderam a língua. Mateo segurou o caderno como se fosse semente. Mostre o que tem, exigiu Tomás, postura de vitrine. Mateo pousou uma cópia no centro da mesa. O advogado checou, fingindo tédio de especialista. A sobrancelha tremeu 1 milímetro. Sinal de perigo. Papel velho, disse. Sem validade. Ou pior. O juiz assentiu rápido, cavalgando a deixa. Trago isto. Tomás ergueu um contrato amarelado. Renúncia do avô de Mateo, terra devolvida. A esperança se curvou como espiga no vendaval. Uma mulher tapou a boca para não chorar. Basta de teatro, sussurrou um estudante. E o medo tentou retomar sua poltrona. Mateo pediu ver o papel, sem tremer a voz. Os dedos ásperos leram como quem lavra. Data 1978, selo, modelo dos anos 90. Apontou. Um zumbido percorreu a sala. Inconsistência. O magistrado pediu o documento para inspeção. O juiz coçou a nuca, sentindo o piso mover. Villagrán sorriu de lâmina e mudou de ângulo. Artigo 310, inciso B. Nulidade por prescrição. Planejou a pergunta como um laço no escuro. Mateo folheou o caderno. Achou o fio certo. Não se aplica após atos de reconhecimento fiscal, disse. Há impostos pagos com base nesses limites.
coro de surpresa estourou em pequenos "ah". Estudantes anotaram como quem salva mapa. O escribano levantou os olhos quase sorrindo. A versão da Hacienda perdia tinta em público. Villagrán piscou devagar, calculando outra via. A plateia percebeu. Ele também podia errar. Nisso, rumor de botas e esporas na praça. Capatazes armados rondavam como tempestade. O juiz recuperou a cor, saboreando o cerco. Ordem deve ser mantida, proclamou paternal. Mas ordem com rifles é só silêncio forçado. E do lado de dentro, nascia outro tipo de força. As primeiras mãos levantaram-se em defesa. Deixem-no falar, gritou uma voz de Oaxaca. Bandeiras de pano subiram, escritas a carvão. Villagrán ergueu a palma. Circo insolente. Mas o circo tinha virado assembleia de alma. E o picadeiro agora era o próprio estrado. O magistrado Salinas pediu perícia e tempo. Sem verdade não há sentença que fique de pé. O juiz mordeu a borda do orgulho, calando. Villagrán bateu no relógio. O poder não espera. Mateu respondeu sem elevar o tom. A justiça sim. E quando espera, ela aprende o caminho inteiro. Tomás tirou mais um papel da pasta escura. Assinatura do primo, venda recente à Hacienda. Um não coletivo dobrou as colunas do salão. Mateu recordou o aviso do sangue. Nunca assine sozinho. Perícia também, ordenou Salinas firme. A máscara do controle ganhou sua primeira rachadura. O Hulk final do capítulo caiu como campana. Não era só debate. Era duelo com plateia. Villagrán guardou a lâmina prometendo retorno. O povo ficou em pé, recusando o papel de figurante. E Mateu, com o caderno no peito, parecia maior. Do lado de fora, o céu afiava a próxima cena. El murmullo de la sala se transformó en un cuchicheo ansioso cuando Tomás Villagrán levantó un papel amarillento con manos seguras. Aquí está la prueba irrefutable, proclamó con voz grave. Un contrato firmado por el abuelo de este hombre, renunciando a toda reclamación sobre las tierras. El eco de sus palabras cayó como una losa sobre el corazón de los campesinos. Las risas contenidas volvieron a aparecer, como brasas reavivadas por la burla. Mateo sintió un golpe en el estómago, como si la tierra misma se abriera bajo sus pies. El juez Alejandro sonrió con malicia, convencido de que la humillación había alcanzado su punto máximo. ¿Qué dices ahora, campesino?, lanzó con ironía venenosa. Varias cabezas en la multitud se inclinaron resignadas, como si el destino estuviera sellado por un trozo de papel. Con pasos lentos, Mateo pidió ver el documento. Lo tomó con respeto, como quien carga una herida familiar. Sus dedos ásperos recorrieron la hoja, deteniéndose en la esquina inferior. De inmediato, un rastro de duda atravesó su rostro. El público contuvo el aliento, esperando la caída definitiva. El sello notarial es de un modelo usado en los años 90, no en 1978, señaló con voz firme. El silencio explotó como dinamita. Los estudiantes de Derecho se miraron entre sí con incredulidad, mientras uno murmuraba, «Es imposible, tiene razón, ese sello no corresponde». El juez Alejandro palideció, intentando disimular con un gesto de desprecio. Villagrán reaccionó rápido, como un depredador herido. Un error de impresión nada más. La firma es auténtica, y eso basta. Pero el magistrado Salinas pidió el documento para examinarlo. Tras unos segundos, su voz tronó. Este papel tiene inconsistencias graves. Un murmullo recorrió las bancas, y la palabra falsificación comenzó a flotar en el aire. Los campesinos levantaron la cabeza de nuevo recuperando un soplo de esperanza. «Se los dije», gritó una anciana desde el fondo. El juez golpeó el mazo con violencia, rojo de furia. «Silencio, este tribunal no se convertirá en circo». Pero ya no era su voz la que dominaba. Era el rumor colectivo de desconfianza contra él y contra su aliado abogado. Mateo respiró profundo y levantó el documento. Mi abuelo jamás supo leer ni escribir. ¿Cómo podría firmar un contrato así? Su vida entera fue defender estas tierras,
y ahora quieren ensuciar su nombre con papeles falsos. Las palabras atravesaron la sala como flechas, clavándose en corazones y conciencias. Un grupo de estudiantes se levantó, incapaz de contenerse. «Tiene razón, la caligrafía es sospechosa», comentó uno en voz alta. La credibilidad de Villagrán se resquebrajaba ante la mirada de todos. Por primera vez, el pueblo no se sentía pequeño frente a la toga, ni frente al poder del dinero. El juez intentó recuperar el control. «Hasta que no se verifique este documento, seguirá en custodia del tribunal». Pero la duda ya estaba sembrada. Cada mirada hacia Mateo se había transformado. Ya no lo veían como un campesino ignorante, sino como un hombre que resistía con la verdad en la mano. Mateo cerró su cuaderno, con la frente erguida. «La justicia no se compra, señoría. Y cada mentira que traigan será desnudada». El público estalló en aplausos, ignorando los gritos del juez. Alejandro golpeaba el mazo en vano. La autoridad se le escapaba como arena entre los dedos. Villagrán sonrió con frialdad, ocultando su rabia. «Esto apenas comienza», murmuró para sí mismo. Y en esa sonrisa torcida estaba la promesa de que la hacienda no se rendiría fácilmente. La guerra apenas había dado su primer giro. Cuando todos pensaban que el destino pendía de un hilo, una voz cansada y firme resonó en la sala. «Jamás certificamos la renuncia de Martín Ramírez». Todos giraron la cabeza incrédulos. Entre la multitud emergía un hombre delgado, apoyado en un bastón, con cabellos blancos y un cuaderno de tapas negras bajo el brazo. Era don Ramón Valdés, el antiguo escribano del pueblo, al que muchos creían muerto. Los murmullos crecieron como tormenta. «¡Es don Ramón!», exclamó alguien, con mezcla de asombro y alivio. El juez Alejandro palideció, intentando ocultar su incomodidad. Villagrán apretó la mandíbula, reconociendo que esa aparición inesperada podía arruinar su estrategia. El magistrado Salinas levantó la mano y ordenó: «Escucharemos al testigo». Don Ramón avanzó lentamente por el pasillo central, cada paso acompañado del sonido seco de su bastón en el suelo. Su mirada cargaba décadas de memoria. Conocía a Martín Ramírez y sé de su carácter. Jamás habría firmado una renuncia. Y en mi registro personal consta que nunca certificamos semejante documento. El público reaccionó con un rugido de sorpresa y aprobación. Campesinos aplaudieron de pie, y hasta algunos estudiantes de derecho asintieron con respeto. El juez golpeó el mazo furioso. «Inadmisible. Es un viejo retirado, no tiene valor legal». Pero el magistrado lo detuvo con un gesto. «Un escribano, aunque retirado, tiene peso como testigo. Dejen que hable». Don Ramón abrió su cuaderno de tapas negras y lo colocó sobre la mesa central. Sus manos temblaban, pero su letra firme revelaba registros meticulosos. «Aquí están las anotaciones de cada documento que pasó por mis manos, y en estas páginas no aparece ninguna renuncia de Martín Ramírez». El magistrado examinó las líneas con atención. El silencio era tan profundo que se escuchaba la respiración agitada de los presentes. Finalmente, Salinas levantó la vista y habló con voz grave. «Este cuaderno es consistente con otros archivos que conocemos. Su testimonio no puede ser ignorado». La sala estalló en gritos de júbilo, mientras Alejandro se hundía en su asiento. Villagrán intentó reaccionar con frialdad. «Ese cuaderno pudo ser escrito ayer mismo. No es prueba válida». Pero el pueblo ya no le creía. El propio escribano alzó el bastón y dijo: «Si quieren pruebas, vayan al archivo municipal. Ahí encontrarán los libros originales, cubiertos de polvo, esperando ser leídos». Los campesinos gritaron con fuerza: «¡Que se revisen los archivos!». El magistrado asintió solemnemente: «Daremos la orden. La verdad no se entierra con sellos falsos». El juez cerró los ojos, sabiendo que cada minuto que pasaba lo hundía más en la vergüenza pública. Mateo se acercó al anciano con lágrimas contenidas en los ojos. «Gracias por hablar, don Ramón. Mi abuelo no murió en vano». El escribano le apretó el hombro. «No me agradezcas a mí, hijo. Dale gracias a tu abuelo, que jamás dejó que la mentira manchara su nombre». El público estalló en vítores y aplausos.
Los estudiantes tomaban notas frenéticamente, conscientes de que estaban presenciando historia viva. El juez gritaba, «Silencio, silencio», pero ya nadie le obedecía. El poder había cambiado de manos. Villagrán, sin perder la compostura, lanzó una última frase cargada de amenaza. «Hagan todas las revisiones que quieran. Cuando acaben, quizás ya no quede nadie aquí para escuchar el veredicto». Su sonrisa helada caló como un presagio oscuro en cada corazón. Cuando abrieron las puertas del tribunal, no entró aire, entró historia. Hombres y mujeres de Oaxaca, Guerrero y la frontera con California, llenaron los pasillos. Traían pancartas de manta, letras a carbón. La tierra es vida. Sin justicia no hay paz. Los estudiantes de Derecho, mitad CDMX, mitad LA, grababan con manos temblorosas. El juez Alejandro quiso sonreír, pero la marea humana le borró el gesto. A partir de ese minuto, el miedo dejó de tener asiento reservado en primera fila. Una mujer mayor, trenza plateada y ojos de volcán, levantó la voz sin pedir permiso. «Ese hombre habla por todos nosotros», dijo apuntando a Mateo con el mentón. Las bancas de madera vibraron con un aplauso denso, urgente, irreprimible. Un alguacil golpeó el suelo para imponer orden, pero el suelo estaba del lado del pueblo. El mármol no parecía tribunal, parecía plaza pública bajo cielo nublado. En el estrado, la toga se notaba pequeña frente a la multitud en pie. Villagrán intentó recuperar el centro con una sonrisa tallada a cuchillo. «Respeten el recinto, esto no es mercado», dijo, buscando risas cómplices. Pero el eco de su frase murió contra una muralla de miradas cansadas. Cansadas de promesas, de sellos falsos, de puertas cerradas a cal y canto. Mateo dio un paso y alzó el cuaderno como quien levanta una bandera. «Solo pedimos que la ley sea ley también para los que siembran», pronunció claro. Del fondo surgió un canto antiguo, bajo y obstinado como agua subterránea. Primero fueron 3 voces, luego 20, luego 100, y después imposible contarlas. No era grito, era raíz entonando memoria, era maíz diciendo «aquí seguimos». Los estudiantes bajaron los celulares, y por pudor, escucharon en silencio. El juez golpeó el mazo, pero el mazo parecía una cucharita contra una puerta de hierro. El magistrado Salinas, en cambio, dejó que el canto terminara su frase. Al acabar el canto, el aire se pudo cortar con una espiga. «Continuaremos con pruebas y peritajes», dijo Salinas, voz de roca. «Y todo intento de intimidación será registrado y denunciado a nivel federal». Un zumbido de alivio recorrió la sala como viento de montaña. Alejandro apretó los dientes. El caso ya no era suyo, era del país que miraba. Y la cámara de Ernesto, el periodista, parpadeó como un faro cercano. Un joven de Los Ángeles alzó la mano con acento mezclado. «Mi padre perdió tierras allá y aquí, la historia se repite», dijo sin temblar. Su testimonio cruzó fronteras en una sola oración de hijo. Villagrán torció la boca. Emociones no sustituyen títulos. Pero nadie le respondió. La emoción estaba respaldada con celos y mapas. La razón y el dolor, de repente, hablaban el mismo idioma frente al estrado. Los capataces chocaron culatas afuera, un trueno de metal y obediencia ciega. Dentro, las madres apretaron a los niños contra el pecho, pero no retrocedieron. «Si quieren callarnos, tendrán que callar un país entero», dijo alguien sin nombre. Mateo miró al juez sin odio, con una paciencia que quemaba más que el fuego. «Nos llamaron ignorantes. Aprendimos a leer sus leyes hasta la última coma». La humillación, de pronto, parecía una silla vacía con el respaldo roto. Alejandro buscó oxígeno en un gesto de autoridad prestada. «Cualquiera que interrumpa será expulsado», amenazó con voz de papel. El magistrado lo miró de reojo, breve, como quien recuerda el reglamento real. «Cualquiera que traiga pruebas será escuchado», corrigió con firmeza. Ese intercambio cambió de lugar la puerta por donde entraba la dignidad. Y el público lo entendió sin necesidad de diccionario. Ernesto se inclinó hacia Mateo,
susurrando entre ruido y rezos. «Necesito salir unos metros y enviar al telégrafo, que esto se sepa hoy». Mateo asintió, sabiendo el riesgo que olía a pólvora detrás de cada esquina. «Corre por los que no pueden correr», dijo, y sonó a encargo de país. Un grupo abrió pasillo, como mar que respeta barca de papel con mensaje. El periodista desapareció en la puerta lateral como un secreto urgente. El juez vio la maniobra y creyó oler ventaja en el caos. «Anoten que el demandante incita desorden», ordenó al escribano sin vergüenza. Pero el escribano no movió la mano. La tinta no escribe contra la conciencia. Salinas se aclaró la garganta. «Lo que el país ve, el país juzgará». Villagrán contó los relojes con la mirada. Sabía que el tiempo podía salvarlo. La multitud mientras tanto no negoció. Se quedó de pie, y quedarse ya era vencer. El capítulo cerró con el rumor de pasos decididos y tambores en el pecho, con madres de rebozo y estudiantes con mochilas pesadas de apuntes, con campesinos que huelen a tierra y a pan recién salido del horno, con un juez que, por primera vez, no supo a quién miraba al hablar, con un abogado que afilaba su próxima trampa detrás de una sonrisa helada, y con un cuaderno viejo que pesaba como un acta de nacimiento colectiva. El primer disparo afuera sonó como si alguien hubiera roto el cielo con una piedra. Dentro, la sala se contrajo. Cada pecho buscó aire donde no lo había. Los capataces rodearon el edificio con antorchas que pintaban paredes de fuego. El juez Alejandro respiró hondo, creyendo que el miedo era su testigo estrella. Villagrán ajustó la corbata roja, seguro de que el plomo cerraría cualquier expediente. Pero el magistrado Salinas se puso de pie, y su sombra pesó más que las armas. «Si cruzan armados, violan la ley», dijo Salinas. Cada sílaba un sello. Los guardias locales miraron al suelo, divididos entre salario y conciencia. Las madres escondieron a los niños bajo chales, pero no hubo pánico ciego. Hubo determinación, como si la sala hubiera recordado su columna vertebral. Mateo se adelantó un paso, sin gritar, para que todos oyeran igual. «La verdad no se quema con antorchas, el humo solo la hace más visible». Ernesto no había vuelto aún. Su ausencia era un hilo tenso en el aire. «Si llega al telégrafo, nos verán desde Tijuana hasta Nueva York», dijo un joven. Un estudiante propuso formar corredores humanos, relevos hasta la esquina. No eran héroes. Eran ciudadanos sosteniendo la calle con el cuerpo. La idea prendió como pasto seco. Se organizaron sin pedir permiso. La multitud aprendía logística al mismo ritmo que aprendía derecho. Un culatazo hizo saltar astillas de la puerta lateral. Lluvia de madera. Un niño lloró. Su madre lo abrazó y le puso el corazón como casco. «¡Orden!», gritó el juez, pero ya nadie le arrendaba autoridad en cuotas. Villagrán susurró algo a un guardia infiltrado, sombra dentro de la sombra. El infiltrado avanzó con arma corta, ojos de encargo y prisa de pago. El destino respiró hondo y, por un segundo, cerró los ojos para no mirar. El disparo dentro fue un rayo encerrado en una campana. Un guardia local cayó con el brazo abierto en rojo. Grito roto. La sala se partió entre correr y quedarse, entre miedo y furia. Mateo levantó el cuaderno como quien levanta una pared invisible. «No respondan con violencia». Su voz era cuerda sobre abismo. Don Ramón alzó el bastón. «Que conste en actas, dispararon para callar». Los estudiantes rodearon al herido improvisando torniquete con mochilas. Una médica joven que había ido solo a mirar se volvió columna de luz. «Presión aquí, respiren conmigo», dijo, y la sala obedeció a la vida. El periodista seguía sin volver. La angustia mordía los talones de todos. Salinas ordenó registrar nombres, armas, posiciones, horas, todo. La verdad también se defiende con listas cuando la pólvora quiere mandar. Entonces, como si alguien abriera una ventana en mitad del naufragio, entró un grito. Lo logró. El joven mensajero irrumpió, sonrisa de polvo y ojos de campana. Ernesto llegó al telégrafo. El mensaje salió. Ya lo saben en todo el país.
La sala explotó en un alivio que casi dolía de tan intenso y necesario. Alejandro apretó el mazo como niño que aprieta un juguete roto. Villagrán, sin pestañear, pensó: entonces habrá que subir la apuesta. El cerco apretó por fuera. Las antorchas dibujaron sombras de horca. Por dentro, las manos se entrelazaron y nació un tejido nuevo, resistente. Si cae uno, seguimos dos. Si caen dos, seguimos cuatro, dijo una voz. El canto volvió, esta vez más grave, más unido, como metal forjado. El juez quiso ordenar desalojar, pero la orden no encontró destinatarios. El magistrado se adelantó. Este recinto queda bajo custodia del Estado. Un rumor de trompetas y tambores se filtró desde la plaza, lejano primero, después cercano, después aquí, hasta vibrar en los bancos como corazón. La Guardia Nacional dobló la esquina con disciplina que corta a través del humo. Los capataces miraron el uniforme y recordaron que no todo se compra. Las antorchas se apagaron una a una, como luciérnagas que entienden el amanecer, y el edificio respiró por fin, con los pulmones llenos de país. Villagrán hizo una última apuesta para no irse con las manos vacías. Compraventa reciente, firma del primo Pedro, anunció, veneno en papel. El murmullo fue cuchillo, la sala se inclinó hacia el documento. Salinas lo tomó, midió rasgos, ritmos, hábitos de tinta y pulso. Habrá peritaje. No habrá sentencia sin verdad, dictó como campana mayor. Mateo exhaló despacio. La trampa estaba viva, pero la paciencia también. Ernesto entró por fin, ojeras de carrera y pecho de bandera. Nos ven en radios, en periódicos, en cables que cruzan fronteras, dijo. Mateo le dio la mano y los campesinos le dieron un coro de gracias. Hoy la ley habló fuerte porque la escuchamos juntos, agregó el periodista. El juez miró sus propios zapatos como si fueran territorio ajeno. Y el capítulo cerró con una certeza. El silencio había perdido su monopolio. Afuera, los caballos se alejaron dejando un rumor de herraduras cansadas. Adentro, quedaron papeles por revisar y heridas por vendar con calma. Pero ya nadie estaba solo, y eso alteraba la ecuación completa del poder. El magistrado selló la jornada con un «seguiremos» que sonó a promesa. Mateo guardó el cuaderno como quien guarda pan para el camino, y el tribunal, de golpe, pareció más grande que su cúpula de piedra. El juez Alejandro volvió a sentir un soplo de poder cuando ordenó que Mateo subiera al estrado. «Veamos si repites tus rezos frente a mis preguntas», dijo con voz cargada de desprecio. El público se acomodó inquieto. La sala estaba lista para ver un duelo abierto. El campesino, con su sombrero bajo el brazo y el cuaderno apretado, caminó firme. La humillación que todos esperaban al inicio, ahora parecía un arma de doble filo. La tensión se podía cortar con la misma pluma del escribano. El juez lanzó la primera pregunta como una piedra oculta en terciopelo. «¿Qué entiende usted por herencia indivisa en línea colateral?», preguntó. La sala entera contuvo la respiración. Era un término técnico, diseñado para romperlo. Mateo cerró los ojos un instante, repasando noches de vela y tinta gastada. Luego abrió la boca con calma. Significa que ningún heredero puede vender sin consenso. Los estudiantes asintieron, incrédulos. La respuesta era impecable. Alejandro tragó saliva, pero no se detuvo. ¿Y qué pasa si uno de esos herederos firma un contrato a escondidas? Mateo levantó la mirada, voz firme. Ese contrato no tiene efecto sin validación comunitaria. La sala explotó en murmullos. Algunos campesinos levantaron puños de orgullo. Un estudiante murmuró: «Es como si llevara la cátedra en la sangre». El juez masculló la frustración como veneno. Villagrán intervino con su veneno calculado. «Usted cita artículos, pero ¿acaso comprende sus consecuencias?», dijo con burla. Mateo clavó los ojos en él. «Comprendo que esas consecuencias nos quitan o nos devuelven la vida». La respuesta arrancó un aplauso espontáneo que ni el mazo del juez pudo apagar. Los estudiantes comenzaron a tomar notas no de derecho, sino de dignidad. El abogado bajó la mirada un segundo. Había recibido un golpe en público. El juez insistió, cada vez más desesperado.
¿Cómo asegura que esos registros antiguos aún tengan validez en el presente? Mateo abrió el cuaderno y señaló, porque los impuestos siguen pagándose bajo esos límites. Salinas confirmó con la cabeza. Tiene razón, consta en Hacienda. Un rugido de aprobación llenó la sala. La burla se transformaba en respeto. El juez perdió el aliento de la sala, y con él, parte de su autoridad. Los campesinos sentados al fondo empezaron a creer lo imposible. El hombre que araba la tierra hablaba el idioma de los jueces. No era un disfraz. No era teatro. Era estudio, dolor y amor a su comunidad. La humillación que le habían preparado se había vuelto lección para todos. Un campesino no dicta leyes, había dicho Villagrán, y sin embargo, cada frase de Mateo parecía dictar la única ley verdadera: la justicia. Alejandro respiró hondo, intentando no mostrar la grieta en su voz. Esto es un interrogatorio, no una tribuna popular, gruñó. Pero ya era tarde. La tribuna se había tomado el estrado. Mateo cerró el cuaderno y dijo: No vine a ganar, vine a defender. Sus palabras flotaron como semillas listas para germinar. Y la sala, emocionada, supo que acababan de presenciar un giro en la historia. Cuando parecía que Villagrán estaba derrotado, sacó de su portafolio una carta sellada. Si los papeles antiguos fallan, aquí tienen la confesión fresca, dijo con malicia. Era un documento firmado por Pedro Herrera, primo de Mateo, cediendo la tierra a la hacienda. El público jadeó, incrédulo. ¿Cómo podía la sangre traicionar de esa forma? Mateo palideció. Reconocía la firma de su primo, pero algo en el trazo lo inquietaba. El juez sonrió como quien encuentra oxígeno en medio del naufragio. Villagrán se regodeó en la herida abierta. Ni su propia familia lo respalda, señor Ramírez. ¿Qué valor tiene su lucha ahora? El público murmuraba entre pena y rabia. Algunos bajaron la cabeza de vergüenza ajena. El campesino cerró los puños, recordando noches de consejo familiar bajo la luna. Pedro nunca quiso enfrentar a los hacendados. Tenía miedo, pensó con amargura. Pero el dolor no le robó la voz, lo convirtió en fuego. «Exijo peritaje», clamó Mateo, golpeando la mesa con fuerza. «Mi primo es hombre de palabra temerosa, pero esa firma no es la suya». El magistrado asintió de inmediato. «Habrá revisión caligráfica y legal». Villagrán fingió seguridad. «No teman, resiste cualquier examen». Pero el titubeo de su mirada lo delató por un segundo. Y el público, hambriento de verdad, percibió la grieta. El juez intentó aprovechar la tormenta. «Traición de sangre es prueba más fuerte que cantos de plaza», dijo con crueldad. Los campesinos se indignaron gritando «mentira, manipulación». Las bancas temblaron bajo el peso de los cuerpos levantándose. La sala se transformó en un volcán a punto de erupcionar. El alguacil golpeó el suelo, pero el suelo rugía más fuerte que él. Mateo, con el rostro encendido, alzó el cuaderno. «Mi familia es más grande que un primo asustado. Mi familia es este pueblo». El público respondió con un aplauso feroz, lágrimas en los ojos. Los estudiantes tomaban nota. No era argumento, era historia viva. Un contrato puede mentir, pero una comunidad entera no, añadió Mateo. Su voz tembló, no de miedo, sino de verdad. Villagrán apretó los labios hasta blanquearlos. Sabía que la estrategia se le escapaba como agua entre los dedos. Aún así, guardó el papel como quien guarda un cuchillo sin filo. «Ya veremos lo que dice la ciencia», murmuró con desdén. Pero su rostro brillaba de sudor. La máscara se resquebrajaba. El público no olvidaría esa imagen. El capítulo terminó con Mateo mirando al juez directo a los ojos. «No temo a la traición de sangre, temo más a la traición de la justicia». El silencio fue absoluto. Nadie respiró por un instante eterno. El juez bajó la vista, incapaz de sostenerla. El campesino humilde había invertido la jerarquía con una frase, y el eco de esas palabras quedó grabado en cada rincón del tribunal. Afuera, el tribunal comenzó a temblar con un ruido metálico y un resplandor rojo. Los capataces de la hacienda, montados a caballo,
Habían rodeado el edificio con rifles. Las antorchas iluminaban la plaza como un infierno anunciado, proyectando sombras siniestras. Adentro las madres apretaban a sus hijos, los hombres miraban las ventanas rotas con rabia. El juez Alejandro, en cambio, sonrió satisfecho, como si hubiera encontrado refuerzos inesperados. «Ahora verán quién tiene el poder real», murmuró con cinismo venenoso. La multitud reaccionó con furia contenida. «Es una amenaza», gritó una mujer campesina, levantando el puño contra los guardias armados. El magistrado Salinas golpeó la mesa. «Si entran con armas, será crimen de Estado». Pero sus palabras parecían rebotar contra la soberbia de Alejandro y la frialdad de Villagrán. El miedo se mezclaba con la indignación en un cóctel explosivo. La sala ya no era un tribunal, era una caldera a punto de estallar. Los campesinos comenzaron a cantar un himno antiguo. Sus voces rugían como un río que se niega a ser detenido por piedras. Los estudiantes de Derecho, al inicio escépticos, se unieron tímidamente al coro. El juez golpeaba su mazo, pero ya no imponía orden. Su eco sonaba vacío. Villagrán, con calma gélida, se inclinó hacia él. «Déjelos cantar, pronto no tendrán aliento». Las palabras eran veneno que buscaba sembrar desesperanza. Mateo levantó su cuaderno como si fuera un estandarte. «No responderemos con violencia, porque eso es lo que ellos quieren», gritó. La sala estalló en un aplauso ensordecedor, un muro humano contra la intimidación. Un niño campesino desde el fondo gritó: «Defiéndenos, Mateo». El hombre respiró profundo, sentía en su pecho el peso de todo un pueblo, y comprendió que no podía retroceder aunque lo destrozaran. Un guardia entró corriendo con la cara desencajada. «Señoría, están cargando las armas afuera». El sonido metálico de decenas de rifles preparándose atravesó las paredes como un rugido oscuro. Algunas mujeres lloraron, creyendo que sería el final. El juez Alejandro se levantó triunfante. «El orden prevalecerá, aunque sea con fuego». El pueblo respondió con gritos de furia. «Eso no es orden, es tiranía». Villagrán dio un paso al frente con voz helada. «Nadie ha dicho que dispararán. Solo están cuidando lo que es suyo». El cinismo provocó un estallido de indignación colectiva. El magistrado se puso de pie con firmeza. «Lo que es suyo es el miedo, y nada más». Los campesinos levantaron pancartas improvisadas, escritas a carbón. «La tierra es vida». El choque entre miedo y esperanza llenaba cada rincón del tribunal. Mateo se adelantó hasta el centro de la sala. Su voz resonó fuerte. «Si suspendemos hoy, nunca volveremos a entrar aquí». La gente enmudeció. Todos comprendieron el peso de sus palabras. Villagrán sonrió, confiado en que el miedo acabaría por quebrarlos. Pero la multitud respondió con un grito unísono: «No nos callarán». El eco retumbó como trueno en las paredes agrietadas. El juez intentó usar la violencia del miedo como última carta. «Resistan lo que quieran. Afuera tienen rifles, aquí dentro solo palabras». Mateo lo miró fijamente. «Las palabras son semillas, y las suyas mueren en el barro». El magistrado asintió, sabiendo que estaba frente a un momento histórico. El tribunal era un volcán en erupción, listo para redefinir la justicia. Las brasas de la resistencia ardían con fuerza imposible de apagar. El estruendo de un disparo retumbó dentro del tribunal como un trueno contenido. El eco golpeó los corazones y congeló cada aliento en el aire. Un guardia local cayó al suelo, su brazo sangrando, gritando de dolor. El caos se desató. Mujeres chillaban, campesinos se abalanzaron hacia las puertas. El juez Alejandro, lejos de horrorizarse, sonrió con sadismo. «¿Ven? La ley se escribe con pólvora, no con rezos de campesinos». La sala rugió con indignación feroz. «Asesinos infiltrados», gritaron varios mientras señalaban al atacante. El magistrado ordenó que lo desarmaran de inmediato. Los guardias lo arrastraron hasta el estrado, aún con el cañón humeante. Era un capataz infiltrado con uniforme de guardia, un peón de la hacienda. «Pueden detenerme, pero afuera hay decenas más», escupió con odio. Mateo se adelantó antes de que lo lincharan. «No con violencia».
gritó con voz quebrada pero firme. Si respondemos igual, nos convertimos en lo que juramos derrotar. El público vaciló, algunos con lágrimas de rabia en los ojos. El canto campesino se reanudó, más fuerte que el olor a pólvora. El tribunal temblaba con la fuerza de un pueblo que no cedía. Villagrán intentó recuperar control. ¿Lo ven? El miedo gana. La pólvora no se discute, se obedece. Mateo respondió levantando el cuaderno. Lo escrito vive más que las balas. Un silencio solemne se apoderó de la sala, como si esas palabras fueran un juramento. Los campesinos lo siguieron, levantando pancartas y voces al unísono. El juez apretó los puños, cada vez más arrinconado por la verdad. El periodista Ernesto Gálvez levantó su libreta. Necesito salir. Debo mandar esto al telégrafo antes que lo silencien todo. El público lo rodeó, discutiendo en voz alta. Unos temían por su vida, otros sabían que era la única salvación. Mateo lo miró con urgencia. Corre, no por ti, corre por todos nosotros. El periodista asintió, lágrimas en los ojos, antes de lanzarse hacia la puerta lateral. Un grupo de campesinos lo escoltó afuera entre gritos y disparos lejanos. La sala entera contuvo la respiración durante segundos eternos. El juez Alejandro murmuró con sarcasmo: «Jamás llegará a destino». Villagrán sonrió como un depredador oliendo sangre fresca. El silencio pesaba como una lápida en el pecho de todos. Pero entonces un joven campesino entró jadeando. Lo logró. La sala estalló en júbilo como un río desbordado. El periodista había alcanzado el telégrafo. El país entero sabría la verdad. Campesinos lloraban, estudiantes aplaudían frenéticamente. Los guardias dudaban entre reprimir o sumarse al pueblo. El juez golpeaba el mazo con furia, pero su voz era un eco roto. La esperanza brillaba como una llama imposible de apagar. Mateo respiró profundo, con lágrimas en los ojos. Hoy intentaron callarnos con burlas, con papeles falsos y con balas. Pero no pudieron, porque la verdad no se rinde. La multitud rugió en un aplauso que estremeció el suelo. El magistrado levantó la mano y declaró: «La justicia no morirá hoy». Villagrán bajó la mirada, consciente de que la batalla estaba cambiando de dueño. El rumor de trompetas atravesó la plaza como un amanecer que no pedía permiso. Las antorchas se hicieron pequeñas cuando los cascos golpearon el empedrado. Los capataces miraron hacia los uniformes y recordaron el peso de la ley. Dentro del tribunal, la multitud sintió el aire volver a entrar al pecho. El juez Alejandro apretó el mazo como un niño aferra un juguete roto. Villagrán calculó rutas de escape con los ojos, pero ninguna llevaba a casa. Los estandartes se plantaron frente a las puertas con una quietud contundente. «Este recinto queda bajo custodia del Estado», repitió Salinas sin temblar. Un oficial ordenó despejar la entrada y registrar a todo armado. La plaza obedeció al tono que no grita, pero que corta como cuchillo. Las culatas que golpeaban madera ahora golpeaban la retirada. El miedo, ese viejo patrón, comenzó a perder su nómina. Los estudiantes de Derecho bajaron las mochilas y ofrecieron vendajes. La médica joven coordinó curaciones sobre bancas de madera gastada. Don Ramón dictó nombres, horas y hechos en su letra firme de archivo. Ernesto relató al oficial el hilo entero desde el primer insulto. Cada voz se convirtió en renglón de un acta que nadie podría negar. La verdad, por fin, tenía escribanos suficientes para no morir. Alejandro intentó recuperar dignidad con una frase de manual. «Se ha perturbado el orden público por agitadores irresponsables». Salinas lo miró como se mira una silla rota en salón solemne. El orden se perturba con armas, no con ciudadanos que cantan. Un murmullo de aprobación atravesó el mármol sin pedir disculpas. El juez entendió que su eco ya no habitaba esas paredes. Villagrán, con voz de hielo, pidió preservar pruebas de la defensa. El oficial respondió: «Se preservará todo, incluso sus visitas privadas». Fue un bisturí elegante hurgando en el tejido de los favores. El abogado enderezó la espalda, pero el nudo ya estaba hecho.
Mateo observó sin triunfalismo, como quien mira llover tras sequía. Sabía que el barro todavía podía tragar pasos descuidados. Un campesino de Zacatecas tomó valor y alzó la palabra. Hoy no pedimos venganza. Pedimos medida exacta de justicia. Su acento cruzó miradas de L.A. que entendieron el mensaje. Lo que se roba con sello, se devuelve con sentencia. Remató. Un oficial anotó sin adornos, como se asienta una frontera. Que quede escrito, para que después nadie lo disfrace. El primo Pedro no estaba, pero su sombra de tinta sí. El documento viajaba a peritaje con escolta y recibos. Ernesto tomó una fotografía del sobre lacrado ante todos. La imagen era un candado de luz contra cualquier manotazo. Villagrán sonrió tenue, como quien todavía guarda un fósforo. Salinas lo notó, y pidió resguardo doble sin levantar la voz. Las madres repartieron agua en vasos de plástico transparente. Las manos temblaban menos, como si bebieran certidumbre. Alguien empezó un rezo breve que parecía respiración guiada. Los niños, cansados, dormían con la cabeza sobre faldas tibias. El tribunal dejó de oler a pólvora y volvió a oler a gente. A ese olor que los expedientes no guardan, pero salva. El oficial a cargo pidió testimonios en fila, sin tumultos. Hoy cada historia es un ladrillo para sostener la verdad. En la fila se mezclaron sombreros de palma y casacas universitarias. Nadie preguntó orígenes. El turno lo daba la herida. Alejandro escuchó dos versiones y no creyó ninguna que lo quemara. Pero supo que, ahora, su incredulidad valía menos que un sello falso. Salinas anunció que el proceso subiría de nivel con urgencia. Este expediente ya no cabe en una mesa con mazo. Los aplausos no tronaron, respiraron hondo y largo. Era la serenidad que sucede al rayo cuando no cae en vano. Mateo cerró su cuaderno y lo besó como a una herramienta. No para adorarlo, sino para recordarle su oficio de pan. El capítulo se cerró con cascos alejándose despacio, con sombras deshechas por linternas y no por antorchas, con la ciudad escuchando un rumor nuevo en sus azoteas, con un juez viejo en un asiento que ya no obedecía, con un abogado memorizando pasillos que no conducen a nada, y con un pueblo que comprobó que el miedo no es destino, es método. A la mañana siguiente, los periódicos llevaron una misma fotografía. Un cuaderno gastado, sostenido como estandarte en medio del tribunal. El titular cruzó fronteras. Un campesino hizo temblar la soberbia. En Los Ángeles, comunidades enteras leyeron con mate y café. En Oaxaca, las cocinas amanecieron con humo de tortillas orgullosas. La historia, por fin, hablaba dos acentos y un solo pulso. La fiscalía abrió investigación contra Alejandro y Tomás sin rodeos. Cuentas, visitas, contratos, firmas, todo bajo lupa de día completo. El juez que humillaba ya no encontraba frases que lo salvaran. El abogado que compraba silencios oyó el sonido del hielo quebrarse. Los pasillos supieron de prisas que no eran suyas ni de sus trajes. La impunidad, por primera vez, llegó tarde a su cita. El peritaje caligráfico se leyó en una sala más pequeña. Firma adulterada, rasgos inconsistentes, presión añadida, dictaminaron. El documento del primo se volvió ceniza moral en un párrafo. El sobrelacrado cumplió su viaje sin heridas ni atajos. Villagrán cerró los ojos como quien escucha su propio reloj. Salinas pidió anexar el dictamen a la causa con prioridad. Don Ramón entregó copias de su registro personal certificadas. Eran páginas de historia que olían a tinta y a tiempo exacto. Mi oficio no fue negocio, fue servicio, dijo sin alardes. Los estudiantes se levantaron a aplaudir la gramática de la decencia. Mateo le tomó la mano con respeto de nieto y vecino. Un aplauso breve sostuvo ese puente entre oficios y destinos. Ernesto publicó la crónica con mapas, nombres y voces. No había adjetivos sobrantes, había hechos que sabían hablar. La foto del cuaderno viajó por cables y pantallas como viento. En L.A., una radio latina leyó pasajes entre comerciales de trabajo. Si él pudo aprender la ley, yo puedo aprender mi inglés, dijo un oyente. La dignidad
A veces, entra por un dial y ya no se va. Alejandro entregó su pasaporte aunque nadie lo pidió. Fue un gesto inútil de quien intenta parecer cooperativo. Salinas, sin mirarlo, comentó: «La cooperación se prueba andando». Los capataces desaparecieron de la plaza como sombras pesadas. Quedaron sus huellas en el suelo y en la memoria pública. Y quedó también un listado con nombres que el sol no borra. Mateo volvió a su comunidad con pasos de surco. No fue recibido con fuegos, sino con panes en mesa larga. La gente tocó el cuaderno con los dedos como si leyera en braille. No para idolatrarlo, sino para prometerle uso honesto. «Seguiremos estudiando juntos, a la luz que alcance», dijo. El pueblo respondió con una palabra que suena a pacto: juntos. En la escuela, una maestra pegó recortes y dibujó linderos. Hoy la clase es sobre mapas que no se mueven con sobornos. Los niños trazaron arroyos y cercas con colores prestados. Aprendieron que la ley también puede hablar su idioma. Que un sello no pesa más que su almuerzo si es mentira. Que la justicia tarda pero sabe caminar con sandalias. La iglesia prestó el salón para talleres de lectura legal. Llegaron migrantes de ida y vuelta, con historias de dos costas. Una abogada joven de LA explicó due process en voz llana. Un campesino tradujo a su vecino con paciencia de hermano. El cuaderno en la mesa parecía anunciar los turnos. Y cada turno era un faro encendiéndose sin permiso. La tarde trajo nubes y promesas, como suelen hacerlo las tardes. Mateo sembró maíz con manos que ya sabían subrayar artículos. La tierra recibió la semilla con la gratitud de los viejos amigos. No hubo discursos, hubo sudor y una sonrisa sin anuncios. A veces, los finales verdaderos se escriben con pala y agua, y el resto, los periódicos lo aprenden después. El capítulo se cerró sin fanfarria, con respiración honda, con casas que cenaron pan y mapa, risa y brújula, con una ciudad grande mirando a un pueblo pequeño sin condescendencia, con un juez aprendiendo que el mármol también se enfría, con un abogado entendiendo que la noche tiene memoria, y con un cuaderno listo para abrirse cuando vuelva a hacer falta. Semanas después, la fotografía del cuaderno cruzó fronteras sin pedir visa. En Los Ángeles, periódicos comunitarios la imprimieron en primera plana. Un campesino desafió al poder y ganó respeto en los tribunales, decía el titular. Las cafeterías de Boyle Heights leyeron la noticia entre pan dulce y café caliente. En Oaxaca, las cocinas recordaban con orgullo: ese hombre es uno de los nuestros. El eco ya no pertenecía a un pueblo, pertenecía a dos mundos unidos por dignidad. Mateo no buscaba fama. Regresó al campo con la misma ropa gastada. Sus manos volvieron al surco, pero su andar tenía un peso distinto. Los niños lo seguían con cuadernos en blanco, queriendo imitar su camino. La comunidad levantó una pequeña biblioteca junto a la capilla. En el estante central estaba el cuaderno viejo, protegido con devoción. No como reliquia, sino como herramienta viva de resistencia. Alejandro y Villagrán enfrentaron juicios por corrupción y falsificación. Sus rostros, antes símbolos de arrogancia, aparecieron en periódicos como ejemplos de vergüenza. Las risas que antes usaban como armas se convirtieron en sombras pesadas. El público ya no los veía como intocables, sino como hombres derrotados. El poder que creyeron eterno se les escapó como agua entre dedos, y la historia se encargó de recordarlo con tinta indeleble. En Los Ángeles, migrantes organizaron asambleas comunitarias. Leían la crónica como si fuera sermón de esperanza. Si un campesino aprendió leyes sin abogado, ¿qué no podremos nosotros?, preguntaba una mujer con lágrimas mientras sostenía papeles de inmigración. El eco de la lucha no se quedó en San Isidro. Se volvió semilla global. Y cada página del cuaderno inspiraba a escribir nuevas historias de resistencia. Mateo, humilde, nunca aceptó ser héroe. Solo fui un hombre que se negó a callar, repetía. Pero en cada plaza, en cada casa, lo llamaban símbolo. El pueblo pintó murales con su figura sosteniendo el cuaderno. Los niños dibujaban un campesino enfrentando jueces con palabras. El mito nació sin pedir permiso,
alimentado por la memoria colectiva. El periodista Ernesto publicó un libro con la historia entera. No era ficción. Era un espejo que todos querían mirar. Se agotó en librerías de México y en ferias de libros en California. Las comunidades lo compraban no por letras, sino por justicia. El cuaderno se convirtió en bandera impresa, viajando en mochilas. Era la voz de los sin voz, ahora traducida a miles de acentos. Don Ramón, el escribano, murió meses después, pero dejó su cuaderno negro en la misma biblioteca. La gente lo colocó al lado del de Mateo, como dos guardianes. Unidos, formaban el archivo de una verdad que no se apaga. En su funeral, campesinos cantaron el himno de resistencia, y los estudiantes prometieron seguir defendiendo la ley con dignidad. El magistrado Salinas dio un discurso que recorrió canales nacionales. No olvidemos que la justicia no pertenece a togas, sino al pueblo. Sus palabras resonaron en universidades de derecho y en plazas rurales. El contraste con Alejandro era abismo. Uno buscaba soberbia, otro servicio. Mateo escuchó desde su pueblo, agradecido, con lágrimas discretas, y supo que la semilla ya había germinado en tierras más amplias. Las fronteras no detuvieron la historia. Al contrario, la multiplicaron. En barrios de Los Ángeles, el caso se enseñaba en escuelas bilingües. En Oaxaca, jóvenes estudiaban leyes inspirados por Mateo. El eco se volvió educación, el arma más temida por corruptos. Lo que inició como humillación terminó como revolución silenciosa. Un cuaderno viejo había reescrito la dignidad de generaciones. El público jamás olvidó la frase que Mateo gritó en la sala. Pueden llamarme campesino como insulto, pero la tierra me respalda. Esas palabras se volvieron lema en marchas y pancartas. Los estudiantes las pintaron en murales de universidades. Los migrantes las bordaron en banderas comunitarias. Era la declaración de que nadie volvería a ser humillado en silencio. Y ahora, si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos contando batallas de gente común que se convierte en símbolo. Recuerda, no necesitas títulos ni trajes para luchar por justicia. Solo fe, perseverancia y el valor de no rendirte jamás. Porque si un campesino con un cuaderno pudo derrotar a un juez soberbio, tú también puedes escribir tu propia victoria contra la injusticia.